Para el mexicano moderno, la muerte carece de significación. Ha dejado de ser tránsito, acceso a otra vida, más vida que la nuestra. Pero la intrascendencia de la muerte no nos lleva a eliminarla de nuestra vida diaria. Para el habitante de Nueva York, París o Londres, la muerte es la palabra que jamás se pronuncia, porque quema los labios. El mexicano, en cambio, la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja. Es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Cierto, en su actitud hay quizás tanto miedo como la de los otros, mas al menos no se esconde ni la esconde, la contempla cara a cara con impaciencia, desdén o ironía. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Octavio Paz. Hola, soy Alberto Villanueva, narrador de cuentos e historias, y estoy muy feliz porque tengo la oportunidad de poder acercarme a ustedes a través de Coneculta por medio de este evento muy bonito que se llama 1, 2, 3 por todos los cuentos. Y en esta ocasión feliz de poder platicar con ustedes acerca de una historia muy especial. Por eso, atención todos, mucha atención, porque vamos a escuchar una historia muy especial que quizás en algún momento dado la habrás escuchado de los abuelos y que hoy con mucho gusto vamos a volver a oír. Bien, antes que nada, permítanme ponerme a tono. Primero, un sombrero. ¿Qué tal? ¿Quedó bien, no? Como se moja la garganta, les mostraré. Ya tengo una bebida refrescante. Ups. Perfecto. Luego de esto, vamos a empezar. Yo hoy quiero platicarles acerca del carretón de San Pascualito. ¿Sí? Así es. Bien. Voy a empezar diciéndoles que yo esta historia la escuché hace mucho tiempo de la abuelita. Cuando nosotros ya nos íbamos a acostar y estábamos listos para dormir, abuela decía, bueno, vamos a dormirnos. Cuéntanos un cuento, que no sé qué. La viejita, siempre interesada por despertar en nosotros la chispa de la imaginación y la sorpresa, nos contaba muchas historias. Pero quizás a nosotros nos encantaba mucho aquellas historias que nos pusieran atentos, despiertos. Si algo hacen los cuentos, queridos amigos míos, es ponerle chispa a la imaginación. Así fue como en una ocasión la abuelita nos contó esta historia del carretón de San Pascualito. Yo lo haré con mucho gusto. Les contaré cómo fue que la abuela a mí me dijo sobre este asunto. Pero antes de que yo vaya hacia esa parte, permítanme por favor poder platicarles un poquito acerca del contexto sobre esta historia, que aunque ustedes no lo crean, tiene puntos reales, orígenes que realmente sucedieron, y a mí me encantaría mucho que ustedes los tomasen en cuenta. O sea que independientemente de ser una historia que sí tiene un poco de leyenda, que sí tiene un poco de imaginación, también tiene un poco de verdad. Entonces, tomando en cuenta esta circunstancia, quisiera decirles otro punto más que abona a esto que les estoy diciendo. Por un lado, deben ustedes de saber que hace mucho tiempo, Chiapas, este estado en el que nosotros vivimos, formaba parte de otro país. Sí, así es. Ese país
es Guatemala. Y bueno, como ustedes ya saben, hace poco, el 13 de septiembre, por ahí de septiembre, fue la anexión de Chiapas a México. Nosotros formábamos parte de Guatemala, como ya mencioné. Y esta historia se origina en tierras guatemaltecas. El carretón de San Pascualito. Bien, ustedes también han escuchado que tiene mucho que ver con el asunto de que, oye, ten cuidado cada vez que escuches que se oye un carretón, porque eso significa que ahí viene San Pascualito Rey y viene por alguien. Que es lo que regularmente nosotros escuchamos de esta historia. Pues bien, yo hoy, en este momento, podré tener la oportunidad de contarles algunos detallitos que hicieron que este asunto se formara. Bien, vamos a empezar. Yo quiero decirles que hace mucho tiempo, por ahí de 1650, como les comentaba, en Guatemala, un poquito después de lo que fue la conquista, pues ya estaban asentados aquí los españoles y tenían sus casas, y los indígenas eran los trabajadores de ellos. La conquista también vino con algo que se llamó la religión. En esa zona de Guatemala en la que se origina este asunto, llegaron los franciscanos. En esas fechas tenía poco tiempo que se había canonizado a San Pascual Bailón. ¿Quién es San Pascual Bailón? Un santo español. Y Bailón no es porque le gustara bailar, no, así era su apellido. Este santo era franciscano, y entonces los misioneros franciscanos que vinieron a Chiapas, pues estaban emocionados de saber que uno de los suyos había ya tocado los altares. Y entonces, pues ellos propagaban la palabra de Dios y al mismo tiempo divulgaban el culto del santo. Una cosa muy especial y singular. Por otro lado, en ese mismo tiempo sucedió algo terrible, algo muy malo. Una enfermedad estaba aquejando a los indígenas de esa zona. Muchos indígenas padecieron de este mal. Le dieron un nombre y tenía que ver con una cuestión aquí de la pancita, de las tripitas, algo que les provocaba dolores horribles, intensos, y muchos de ellos murieron. Los indígenas de ese lugar buscaban cómo poder detener esta epidemia que ya los había puesto a ellos muy tristes, deprimidos, su ánimo estaba por los suelos. En ese momento, uno de ellos, que estaba saliendo del trance de la enfermedad, tuvo un sueño. En ese sueño se le apareció el santo y le dijo: diles tú a ellos que me rindan culto, y yo haré que esta enfermedad pare y ya no estén muriendo. Y para que ellos puedan confirmar lo que yo te estoy diciendo, tú a los 9 días, se refería a quien él estaba soñando, vas a morir. Él contó la historia con los sacerdotes y los misioneros franciscanos, diciéndoles
lo que él había soñado. Pero para cuando esto sucede, ustedes deben de saber que muchos indígenas, recuerden que antes de asumir la religión católica, tenían una forma de rendir devoción a su fe a través de muchos dioses. Y algunos de ellos pues eran calacas. Como ellos sabían que tenía que ver la partida de algún familiar, me refiero a los indígenas, tenía que ver con este asunto de pedirle a esta deidad que parara, que ya no tuviera tanta, que no permitiese que sus compañeros estuviesen muriendo. Le pedían mucho eso a ella, y les estoy hablando de que era una calaca. Pues bien, los misioneros comparten este conocimiento con todos sus compañeros y empiezan a rendirle culto no solamente los indígenas, sino también los mismos españoles a San Pascual Bailón. Y a propósito, permítanme hacer aquí un pequeño detalle. San Pascual Bailón, el santo español del que hablamos, es un santo que lo relacionan mucho con la cuestión de la Eucaristía, porque él era muy devoto de este sacramento, y al mismo tiempo se le relaciona mucho con la cocina. Así que en un momento dado fue que este santo pudo en un momento dado relacionarse con estos aspectos, su devoción hacia el sacramento de la Eucaristía y hacia la cocina. Y en un momento más continuaré diciéndoles acerca de lo que sucedió y pasó con San Pascual Bailón al haber soñado el indígena con él. De pronto, al rendirle culto, dejaron de morir los indígenas. Al suceder esto, todos quedaron sorprendidos porque decían, ¿cómo es posible? Vaya, San Pascual Bailón ha obrado un milagro. Y de ese modo, todas las personas naturales que vivían en ese lugar tuvieron mucha fe al santo. Y se posicionó él en los corazones, en el ánimo y en la fe de todos los pobladores de esa zona. ¿Qué fue lo que sucedió después? Pues bien, ya estando en el número uno en la popularidad de la gente, los indígenas tenían una cosmovisión distinta acerca de lo que era su fe. Ellos sentían que en un momento dado el santo traído por los españoles y su deidad a la que ellos le rendían culto, que era una calaca, eran la misma persona, desde su forma de ver este asunto. De tal modo que en un momento dado relacionaron a ambas. Y es así como a través del tiempo, por una cuestión generacional de padres a hijos, fue pasando esta idea y llega hasta nosotros. Ahora bien, como les decía, los indígenas habían visto, y esa es una cosa muy especial, que cuando, por ejemplo, en ese tiempo alguien moría y tenía una posición, pues antes, pues no solamente los enterraban, también los quemaban. Y pudieron ver los indígenas
que en muchas de esas piras funerarias que se llevaban a cabo allá en Guatemala, aparecía, y no sé si se ve bien por ahí, ¿ya lo vieron? Una calavera. Y a esa calavera tenía una corona. ¿Por qué? Porque para el europeo que había pasado por la circunstancia terrible hace mucho tiempo de la peste negra, la muerte representaba que era todopoderosa porque se cargaba a ricos y a pobres, y por eso la representaban con una corona. O sea, que podía sobre todo los mortales. Ahora bien, lo ven los indígenas acá y lo relacionaban como que era uno de los elementos importantes y de mucha presencia en la cuestión de fe. Es así que cuando se relacionó el asunto de San Pascual Bailón con lo que los indígenas habían visto en esas piras funerarias, relacionaron al santo español con lo que ellos habían visto en esas piras funerarias, una calavera con su corona. Es así que en Guatemala empezaron de forma secreta a rendirle culto al rey San Pascualito, que así fue como la llamaron. ¿Y cómo era esa figura del rey San Pascualito? Con una corona y sus huesitos. Aquí hay una cosa muy importante que sí quisiera yo comentarles. San Pascualito, el culto de San Pascualito, rey, es uno y no tiene nada que ver con el culto a la muerte, ¿de acuerdo? Son cosas distintas y no tienen nada que ver. Ahora bien, yo en este momento les he platicado a ustedes cómo es que se originó este asunto. Así que permítanme y en un momentito más les voy a contar qué fue lo que me contó y cómo me lo contó la abuela. Así que denme un momento y en lo que yo me tomo una bebida refrescante, continuamos con esta historia. Ya estoy de vuelta. Van a disculpar, pero tenía que tomar un poquito de agua porque ya se estaba resecando la garganta y aproveché a usar mi copita de calaca. Es agua, es agüita. Permítanme, lo voy a poner aquí al lado para que continuemos. Yo les había hablado hace un momentito acerca de cómo era San Pascualito Rey. Se los voy a enseñar. A ver aquí. Aquí está, miren. ¿Se ve bien ahí? Él es San Pascualito Rey. Y está saludando a toda la banda. ¡Hola, hola! Pero para que San Pascualito Rey esté completo, le hace falta su guadaña. ¿Ya la vieron? ¿Qué tal se ve? ¿Sí la aprecian? Bueno, quisiera explicarles lo que les dije hace un momentito. La coronita que tiene este esqueleto simboliza que domina sobre todos los hombres. Y me refiero a la cuestión de la muerte, ¿ok? A que morimos todos. Nadie es eterno más que Dios. Y esta es la guadaña. ¿Qué función representa la guadaña en este asunto? Bueno, la guadaña en este asunto tiene que ver con esa cosa del sesgar la vida, de quitar la vida, no quitarla, sino tomar lo que se nos da prestado, que es la chispa divina. Pero se le representa por medio de una guadaña. ¿Para qué sirve una guadaña? Una guadaña es con la que se corta el trigo. Y
su forma es curva, porque de ese modo puede cortar más plantitas de trigo. Por eso es esta forma. Así se representó en Europa esta cosa de representar cómo caían las vidas a través de lo que les había platicado, que fue la peste negra. Pues bien, ambos combinados son San Pascualito Rey. En un momentito van a ver ustedes y les mostraré por fotito o video la imagen del carretón de San Pascualito. Permítanme y se los cuento. Pero antes de que eso suceda, voy a poner aquí a San Pascualito y voy a seguir contándoles la historia que la abuela me contó con respecto a San Pascualito y su carretón. Bien. Esa noche habíamos cenado sabrosísimo. Pan traído desde San Cristóbal, un riquísimo y sabrosísimo café, delicioso. Platicamos de muchas cosas y nosotros nos sentíamos con una energía enorme, vital. Papá y mamá y los tíos por aquel lado de la casa pues estaban en sus pláticas y en sus cosas. Nosotros hacíamos tanta bulla que hubo un momento en que la abuela pues de plano nos volteaba a ver con una mirada así como de chamacos andan desatados. Así que de pronto, mientras nosotros andamos en nuestros negocios, en nuestros asuntos de niños, se acercó la abuela hacia nosotros. Se puso la mano en la cintura la viejita y mirándonos retadoramente nos dijo: con que tienen mucha pila. Y nosotros, pues sí, abuela, queremos hacer cosas, queremos seguir jugando, pero ya es tarde. No, hasta que nos cansemos. Bueno, yo les propongo algo. Les contaré una historia si ustedes se van a la cama a dormir. Nos miramos entre todos y dijimos: es más fácil que la abuela se canse y se rinda que nosotros. Total, que toda la banda nos fuimos a nuestros cuartos. Bueno, más bien era uno, porque en un cuarto metieron a toda la primada y bueno, éramos ya podíamos hacer un equipo de fútbol. Así que, pues la abuela jaló su butacón, se sentó y tan pronto se sentó, comenzó a platicar con nosotros. Nos miró y pidió atención absoluta y nos dijo: esta historia me la contó mi abuela hace mucho tiempo. Ella dice que fue real. Una de sus tías lo pudo ver. Y nosotros nos miramos como que, ¿de qué se trata? Y nos decía: ¿han escuchado ustedes oír acerca del carretón de San Pascualito Rey? Y nosotros, bueno, como si nos hubiésemos puesto de acuerdo, hicimos esto. En señal de que no teníamos la menor idea de quién era ese señor ni qué vendía. Así que la abuela nos dijo: ese día, curiosamente, era fin de semana, como hoy. Cleotilde se llamaba mi amiga y dice que tenía una tía de segundo grado que vivía con ellas, avanzada ya en añitos, con sus achaques, con sus cosas, pero que ya estaba muy grande la señora. Esa ocasión
la tía de la señora Clotilde comió muy bien. Un estofado que se reventó la viejita, buenísimo. Platicó, habló acerca de sus enamorados. Digerió sabroso, decía la abuela. Doña Clotilde en ese tiempo, pues esta era una niña igual que nosotros, nos decía, y nos enfatizaba mucho eso. A esta señora Clotilde le tocaba dormir en el mismo cuarto que la tía abuela. En esa ocasión, bueno, pidió su café con pan, se echó 2 rosquillotas de este tamaño y pidió, pues, para no quedarse con el huequito aquí en el estómago, un pancito de yema, que pensaron que iba a comer, bueno, pues la mitad. No, se echó toda la pieza completa. Dejó su pocillo porque, pues, no había, en ese momento, no le había tocado el turno al jarroncito, al jarrito de barro que le gustaba, que tenía dibujadas unas florecitas. No, en este caso le tocó un pocillito blanco que tenía harta flor. Más bonitas, ahí se iban dando. Así nos contó la abuela. Nos dio pelos y señales de todo. Se dirigió la tía abuela de la señora Clotilde al cuarto y le dijo a la señora, a Clotilde, que en ese momento, insisto, era una niña, le dijo: Clotildita, hijita, no te vayas a tardar, porque acordate que ya acostándome yo, no me puedo parar para apagar la luz. Así que vení. En ese tiempo, bueno, pues todavía usaban los quinqués, esos que los prendes y los apagas con una perillita. Se fue la viejita, se puso su camisón y se acostó en su camita individual. Clotilde, niña, tenía un catrecito de esos que se abren, tejido con lazo, eso sí, con bastante colchita para que amortiguara ese cuerpecito que tenía Clotilde. Qué bueno, niña, pero muy llenita de vida. Clotildita lavó sus trastes y se dirigió brincando hacia el cuarto donde está su tía abuela. Y ahí se fue. Abrió la puerta, chirrín, se escuchó, y la cerró, chirrín. Abrió un poco la ventana para que entrara el frescor. Puso la cortinita para que el sereno no les maltratara el tono de voz o se levantaran con tosecita. La casa donde vivía Clotilde, esta niña, conocida de la abuelita, que me contó la historia, estaba casi, pues, en una esquina. El cuarto donde ella estaba cerquita de la esquina. O en la esquina, algo así, no recuerdo bien, en ese tiempo no estaba yo tan cierto, ¿verdad? Pero la cosa es que se fue a acostar esta niña. ¿Y qué fue lo que pasó? Se quitó su ropita y se puso su camisón. Suspiró. Se dirigió hacia su catre y en su catre, con los puros piecitos y con una calma envidiable, se quitó los guarachitos. Subió a las piernitas, tinqui, 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 tinqui. Se sacudió un pie, agarró el otro piecito y tinqui, 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 tinqui. Le quitó la tierrita a los pies y de pronto
Se recostó en su catre. Tomó su sabanita, se cubrió y se quedó mirando al techo. Para ese momento, su tía abuela de la niña Cleotilde estaba unos ronquidos dignos de tenor. Pues bien, a Clotilde le costó trabajo en esa ocasión, decía la abuela, poder cerrar los ojos. Los ronquidos de la abuela eran potentes en verdad. Así que de pronto, medio entre sueños, Cleotildita empezó a empezar a dormir. Poco a poco sus ojos se cerraban. Y de pronto, Clotildita dijo, ¡ay, qué bueno! Ya no se escucha el ronquido de la tía abuela. ¡Qué maravilla! Ahora sí me voy a poder dormir. Y así, de pronto el cuarto se quedó en un silencio enorme. Los oídos de Cleotildita escuchaban todo, porque a pesar de ser silencio, algo se oía. El murmullo quizás de algún gato a lo lejos, un grillito escandaloso que quizás pasaba por ahí. Era lo que ella escuchaba. Pero en ese momento, Cleotildita no oyó nada. Sus ojitos estaban cerrados, cuando de pronto, chirrín, 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 chirrín. Cleotildita abrió un ojo y dijo, ¿carreta a esta hora? ¿Cómo? Si es de noche. Las carretas se escuchan por la casa temprano. Sí, antes de que el sol salga. Pero no se escuchan a esta hora de la noche. ¿Por qué será? Chirrín, 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 chirrín. Se volvía a escuchar y cada vez más cerca. De pronto, nerviosa, abrió los dos ojos. Con su mirada buscó por todos lados dentro del cuarto. Vio que su abuela, su tía abuela, no se movía. ¡Qué sueño el de ella!, decía. No escucha el ruido y está perdida en el sueño. Tomó nuevamente su posición en la cama, en su catre, y volvió a cerrar los ojos. De pronto volvió a escuchar ese chirrín, 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 chirrín por la esquina de su casa. No le prestó importancia. Volvió a cerrar los ojos y subió un poco más la sábana. Y de pronto, chirrín, chirrín. Ese chirrín, chirrín se escuchó frente a su casa. Ella, con los ojos cerrados, y procuró ignorarlo. De pronto,
acostadita como estaba, sintió como un aire frío entraba, pasando por esa cortinita que ella misma había cerrado de la ventana que les platiqué. A los pocos segundos, de nueva cuenta, vuelve a sentir cómo las sabanitas que la cubrían se movieron suavemente. Y era ese aire frío que sentía. Se cubrió más. Hubo un momento en el que se erizaron sus pelitos de sus brazos. Se puso ella nerviosa. Rápidamente, ¡pum!, se sentó en su catre. Miró hacia todos lados y buscó inmediatamente a la tía abuela. La miró y vio que estaba totalmente dormida. Se volvió a acostar. Le costó trabajo volver a dormir. Ya no pudo soñar como quería. Ya no soñó nada. Finalmente, vencida, durmió. Empezaron a escucharse tempranito el canto de los gallos, que parecía que poniéndose de acuerdo le estaban diciendo a todo el mundo: ¡arriba! 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 ¿Y qué pasó? Abrió sus ojos, miró hacia un lado, miró hacia otro. Y se detuvo mirando a la tía. Decía: ¡qué raro! No se ha levantado. Y ella es la primera que se levanta porque tiene que ir por el nixtamal para llevarlo al molino. No se ha levantado. Se sentó sobre su catre, se puso los guarachitos y se acercó a ver a la tía abuela. Cuando la tocó, la tía abuela estaba con una sonrisa serena en sus labios. Veía que su piel estaba un poquito blanquita, algo no muy común porque la tía abuela era morenita. Y estaba fría. Le causó sorpresa sentirla así. La movió, pero no reaccionaba. Se puso nerviosa y abriendo la puerta de golpe de par en par, Cleotildita salió en busca de su mamá. Llegó la mamá de ella. Tocó a la tía abuela y puso una cara seria y triste al mismo tiempo. Mirando a Cleotildita le dijo: la tía abuela se ha ido. Nos decía mi abuelita que su amiga Cleotilde le dijo que abrió los ojos enormemente y se quedó sorprendida, porque ella no se imaginaba que su tía abuela había partido. Se sintió muy triste, comentó la abuela. Al paso del tiempo, pues la velaron y posteriormente la enterraron.
Ya un poquito pasado el tiempo, platicando entre comadres, ella contó esa experiencia que había tenido. Y le dijeron, muy seguras sus conocidas, a través de los detalles que ella les había comentado. Comadre, llegó San Pascualito por ella. No. Sí, San Pascualito. Sí, la calaquita que va en su carretón. Vino por tu tía. Y se fue con él. Todos sabían que cuando eso sucedía, pues la persona había fallecido. Y era muy común que todos en ese momento pensasen eso, que cada vez que se escuchaba el carretón de San Pascualito, la persona que estaba muy enferma iba a morir. Nosotros, cuando terminamos de leer la historia, de escucharla, nos quedamos sorprendidos, muy sorprendidos. Habíamos sido tomados por sorpresa por la abuela, que nos contó una historia que nos dejó de a cuatro. Por eso, siempre que escuchamos oír acerca del carretón de San Pascualito, nos acordamos de la tía abuela de la señora Clotilde, a quien ella escuchó cuando se fue su tía abuela. Queridos amigos, es así como yo he tenido la oportunidad de poder contarles a ustedes esta historia, cuento y narración del carretón de San Pascualito. Recuerden que esto es algo que se ha transmitido de padres a abuelos, de abuelos a hijos, y es una historia que continuará presente y muy firme en la memoria popular. Gracias por haberse tomado este tiempecito para poder haberme acompañado escuchando esta historia. Yo muy agradecido de que me hayan dado esa oportunidad. Agradezco a Coneculta por tomarme en cuenta y a 1, 2, 3 por todos los cuentos, por otorgarme esta fascinante y divertido momento de contarles esa historia. Y digo divertido porque si yo puse una cara de estoy seguro que algunos de ustedes también pusieron esa cara cuando escucharon cómo se desempeñó la trama y el final de la historia. Estamos en contacto. Un gusto poder haber estado con ustedes. Y recuerden, atentos, que el mundo está listo para sorprenderlos. La mejor de las suertes, queridos amigos, y nos vemos. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes. Gobierno de Chiapas. Gobierno de México.